Daniel capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Versículos 1 al 5. 1. Le agradó a Darío poner sobre el reino 120 príncipes, los cuales debían estar sobre todo el reino. 2. Y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel fue el primero, a los cuales estos gobernadores dieran cuentas, y el rey no fuese perjudicado. 3. Entonces Daniel fue preferido sobre los presidentes y príncipes, porque había en él un espíritu excelente, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 4. Entonces los presidentes y los príncipes procuraron encontrar ocasión contra Daniel en lo que se refiere al reino, pero no pudieron encontrar ninguna ocasión ni falta, porque él era fiel, y no se encontró en él ningún error ni falta. 5. Entonces dijeron estos hombres, no encontraremos ninguna ocasión contra Daniel, a menos que la encontremos contra él en relación con la ley de su Dios. Babilonia fue tomada por los persas, y Darío el Medo fue puesto en el trono, en el año 538 a.C. 2 años después, en el año 536 a.C., al morir Darío, Ciro tomó el trono. En algún lugar, por lo tanto, entre estas dos fechas ocurrió el evento aquí narrado. Daniel fue un actor principal en el reino de Babilonia en el apogeo de su gloria, y desde entonces, hasta el momento en que los medos y los persas tomaron el trono del imperio universal, fue por lo menos un residente de esa ciudad, y conocía todos los asuntos del reino. Sin embargo, no nos da ningún relato consecutivo de los eventos que ocurrieron durante su larga conexión con estos reinos. Solo menciona un acontecimiento aquí y allá que está calculado para inspirar fe, esperanza y coraje en los corazones del pueblo de Dios en cada época y llevarlos a ser firmes en su adhesión a lo correcto. El evento narrado en este capítulo es aludido por el apóstol Pablo en Hebreos 11, donde habla de algunos que por la fe han cerrado la boca de los leones. Darío puso sobre el reino 120 príncipes, habiendo, como se supone, en ese momento 120 provincias en el imperio, cada una con su príncipe o gobernador. Con las victorias de Cambises y Darío Histaspes, se amplió después a 127 provincias, Ester 1:1. Sobre estos 120 príncipes se establecieron 3, y de ellos Daniel era el jefe. Se le dio preferencia a Daniel por su excelente espíritu. Daniel, por ser un gran hombre en el imperio de Babilonia, podría haber sido estimado como enemigo por Darío, y por lo tanto haber sido desterrado o de otra manera puesto fuera del camino, o, siendo cautivo de una nación entonces en ruinas, podría haber sido despreciado y menospreciado. No fue tratado de ninguna de estas maneras, pero para el crédito de Darío sea dicho, Daniel fue preferido sobre todos los otros, porque el rey perspicaz vio en él un espíritu excelente. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces se levantó la envidia de los otros gobernantes contra él y se dispusieron a destruirlo. Pero la conducta de Daniel era perfecta en lo que se refiere al reino. Era fiel y verdadero. No pudieron encontrar ningún motivo de queja contra él en ese aspecto. Entonces dijeron que no podían encontrar ninguna ocasión para acusarlo, excepto en lo que se refiere a la ley de su Dios. Así sea con nosotros. Una persona no puede tener una mejor recomendación. Versículos 6 al 10. 6. Entonces estos presidentes y príncipes se reunieron con el rey, y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. 7. Todos los presidentes del reino, los gobernadores y los príncipes, los consejeros y los capitanes, se han reunido para promulgar un edicto real y para hacer un decreto firme, que cualquiera que demande una petición a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura, para que no sea cambiado, según la ley de los medos y persas, que no puede ser abrogada. 9. Por lo tanto, el rey Darío firmó la escritura y el edicto. 10. Cuando Daniel supo que la escritura había sido firmada, entró en su casa, y como las ventanas de su habitación estaban abiertas hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oró y dio gracias ante su Dios, como lo había hecho anteriormente. Obsérvese el curso que estas personas tomaron para cumplir sus nefastos propósitos. Se reunieron con el rey, y vinieron tumultuosamente, dicen las notas marginales de la Biblia King James. Vinieron como si un asunto urgente hubiera surgido de repente, y vinieron unánimemente a presentarlo ante él. Afirmaron que todos estaban de acuerdo. Esto era falso, porque Daniel, el jefe de todos ellos, no fue, por supuesto, consultado en el asunto.
El decreto que fijaron era uno que halagaría la vanidad del rey, y por lo tanto más fácilmente ganaría su consentimiento. Sería una posición de la que nunca se había escuchado, que un hombre fuese el único dispensador de favores y otorgador de peticiones durante 30 días. Por lo tanto, el rey, sin entender sus malos designios, firmó el decreto, y éste ocupó su lugar en el libro de estatutos como una de las leyes inalterables de los medos y los persas. Obsérvese la sutileza de estos hombres, hasta donde llega la gente para lograr la ruina de los buenos. Si hubieran hecho que el decreto dijera que no se debía pedir al Dios de los hebreos, que era el verdadero designio del asunto, el rey habría adivinado de inmediato su objetivo y el decreto no habría sido firmado. Así que le dieron una aplicación general y estaban dispuestos a ignorar y amontonar insultos sobre todo su sistema de religión y toda la multitud de sus dioses, con el fin de arruinar el objeto de su odio. Daniel previó la conspiración que se estaba llevando a cabo contra él, pero no tomó ninguna medida para frustrarla. Simplemente se comprometió con Dios y dejó el asunto a su providencia. No abandonó el imperio por negocios fingidos, ni realizó sus devociones con más que el secretismo ordinario, pero cuando supo que el escrito estaba firmado, como antes, con el rostro vuelto hacia su amada Jerusalén, se arrodilló en su cámara 3 veces al día y derramó sus oraciones y súplicas a Dios. Versículos 11 al 17. 11. Entonces estos hombres se reunieron y encontraron a Daniel orando y suplicando ante su Dios. 12. Luego se acercaron y hablaron delante del rey sobre el edicto del rey. ¿No has firmado un edicto, que cualquier hombre que pidiere a cualquier dios u hombre dentro de 30 días, excepto a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones? El rey respondió y dijo, la cosa es cierta, según la ley de los medos y los persas, que no se abroga. 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, aquel Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te tiene en cuenta, oh rey, ni el edicto que has firmado, sino que hace su petición 3 veces al día. 14. Entonces el rey, cuando oyó estas palabras, se disgustó mucho consigo mismo, y se empeñó en librar a Daniel, y trabajó hasta la puesta del sol para librarlo. 15. Entonces estos hombres se reunieron con el rey y le dijeron, sabe, oh rey, que la ley de los medos y los persas es, que ningún decreto o estatuto que el rey establezca puede ser cambiado. 16. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien sirves continuamente, él te librará. 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la boca del foso, y el rey la selló con su propio anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no cambiase. Solo quedaba que estos hombres, habiendo puesto la trampa, vigilaran a su víctima para poder atraparlo en ella. Así que volvieron a reunirse tumultuosamente, esta vez en la residencia de Daniel, como si algún asunto importante los hubiera convocado de repente para consultar al jefe de los presidentes, y he aquí que lo encontraron, tal como lo pretendían y esperaban, orando a su Dios. Hasta ahora todo había funcionado bien. No tardaron en acudir al rey con el asunto, y, para estar más seguros, obtuvieron un reconocimiento del rey de que tal decreto estaba en vigor. Entonces estaban listos para informar contra Daniel, y obsérvese su recurso mezquino para excitar los prejuicios del rey, aquel Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá. Sí, ese pobre cautivo, que depende enteramente de ti para todo lo que disfruta, lejos de estar agradecido y apreciar tus favores, no te respeta ni presta atención a tu decreto. Entonces el rey vio la trampa que le habían preparado tanto a él como a Daniel, y se esforzó hasta la puesta del sol para liberarlo, probablemente mediante esfuerzos personales con los conspiradores para hacerle ceder, o por argumentos y esfuerzos para conseguir la derogación de la ley. Pero fueron inexorables. La ley fue sostenida, y Daniel, el venerable, el solemne, el siervo recto e intachable del reino, fue arrojado, como si fuera uno de los más viles malhechores, al foso de los leones para ser devorado por ellos. Versículos 18 al 24. 18. Entonces el rey fue a su palacio y pasó la noche en ayunas, no se le presentaron instrumentos de música y su sueño se desvaneció. 19. Entonces el rey se levantó muy temprano en la mañana y fue deprisa al foso de los leones. 20. Y cuando llegó al foso, clamó con voz lamentable a Daniel, y el rey habló y dijo a Daniel, oh Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien sirves continuamente te ha podido librar de los leones.
21. Entonces Daniel dijo al rey: «Oh rey, vive para siempre». 22. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, pues ante él se halló en mí la inocencia, y también ante ti, oh rey, no he hecho ningún daño. 23. Entonces el rey se alegró mucho por él, y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Entonces Daniel fue sacado del foso, y no se le encontró ningún daño, porque creyó en su Dios. 24. Y el rey mandó que trajeran a los hombres que habían acusado a Daniel, y los echaron en el foso de los leones, a ellos, a sus hijos y a sus mujeres, y los leones los dominaron, y quebraron todos sus huesos en pedazos, cuando aún no habían llegado al fondo del foso. El comportamiento del rey después de que Daniel fuera arrojado al foso de los leones atestigua su genuino interés por él y la severa condenación que sintió por su propio comportamiento en el asunto. Al amanecer, se dirigió al foso donde su primer ministro había pasado la noche en compañía de bestias hambrientas y voraces. La respuesta de Daniel a su primer saludo no fue una palabra de reproche por el proceder del rey al ceder a sus perseguidores, sino una expresión de respeto y honor: «Oh rey, vive para siempre». Después, sin embargo, le recuerda al rey, de una manera que debió sentir profundamente, pero a la que no podía hacer ninguna excepción, que ante él no había hecho ningún daño. Y debido a su inocencia, Dios, a quien servía continuamente, no a intervalos, ni por arrebatos, había enviado a su ángel y cerrado la boca de los leones. Aquí, pues, estaba Daniel, preservado por un poder superior a cualquier poder de la tierra. Su causa fue reivindicada, su inocencia declarada. No se le encontró ningún daño, porque creía en su Dios. La fe lo hizo. Se había producido un milagro. ¿Por qué, entonces, fueron traídos y arrojados los acusadores de Daniel? Se conjetura que atribuyeron la preservación de Daniel, no a ningún milagro en su favor, sino al hecho de que los leones no tenían hambre en ese momento. Entonces, dijo el rey, no te atacarán más que a él, así que probaremos el asunto metiéndote dentro. Los leones estaban bastante hambrientos cuando pudieron atrapar a los culpables, y estos hombres fueron despedazados antes de llegar al fondo del foso. Así se reivindicó doblemente a Daniel, y así se cumplieron de forma sorprendente las palabras de Salomón: el justo es liberado de la angustia, y el malvado viene en su lugar. Proverbios 11:8. Versículos 25 al 28. 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguajes que habitan en toda la tierra: la paz os sea multiplicada. 26. Hago un decreto, que en todo dominio de mi reino los hombres tiemblen y teman ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, y firme para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio será hasta el fin. 27. Él libera y rescata, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual ha liberado a Daniel del poder de los leones. 28. Así que este Daniel prosperó en el reinado de Darío, y en el reinado de Ciro el persa. El resultado de la liberación de Daniel fue que otra proclamación salió a través del imperio a favor del verdadero Dios, el Dios de Israel. Todos los hombres debían temer y temblar ante él. Lo que los enemigos de Daniel pretendían que fuera su ruina, resultó solo en su progreso. En este caso, y en el caso de los 3 hebreos en el horno de fuego, el sello de Dios es colocado a favor de 2 grandes líneas de deber. 1. Como en el caso de los 3 en el horno de fuego, no ceder a ningún pecado conocido, y 2, como en el caso presente, no omitir ningún deber conocido. Y a partir de estos casos, el pueblo de Dios en todas las épocas debe recibir ánimo. El decreto del rey establece el carácter del verdadero Dios en términos precisos. 1. Él es el Dios viviente, todos los demás están muertos. 2. Él es firme para siempre, todos los demás cambian. 3. Él tiene un reino, porque Él hizo y gobierna todo. 4. Su reino no será destruido, todos los demás llegan a su fin. 5. Su dominio no tiene fin, ningún poder humano puede prevalecer contra Él. 6. Él libera a los que están en esclavitud. 7. Él rescata a sus siervos de sus enemigos cuando le piden ayuda. 8. Hace maravillas en los cielos y señales en la tierra. 9. Y para completar todo, ha liberado a Daniel, dando ante nuestros ojos la prueba más completa de su poder y bondad al rescatar a su siervo del poder de los leones. ¡Qué excelente elogio es este del gran Dios y su fiel servidor! Así se cierra la parte histórica del libro de Daniel.
Ahora llegamos a la parte profética, que, como una brillante luz de faro, ha lanzado sus rayos sobre todo el curso de tiempo desde ese punto hasta el presente, y sigue iluminando el camino de la Iglesia hacia el reino eterno.